Mari Mari Pusayá, Mari Mari Pupeñí. En las sesiones anteriores del Chalibún, hemos aprendido que la palabra Mari Mari es el saludo más usual en Mapuzungún y que se utiliza a todas horas del día, en situaciones formales e informales. Este saludo puede ser entre personas conocidas o desconocidas. Y cuando las personas son desconocidas, se preguntarán sus nombres, su lugar de origen territorial y su origen sanguíneo o familiar. En esta sesión aprenderemos sobre el Chalitún o Chalientún. El Chalitún o Chalientún también es un tipo de saludo, pero no te equivoques, no debes confundir el Mari Mari con el Chalientún, ya que este es un saludo de despedida. Sí, escuchaste bien, es un saludo de despedida. Además, en Mapuzungún, antes de despedirse, se avisa que nos vamos a retirar. Veamos algunos ejemplos. Amuchi, me voy. Amutuan, me iré. Wiñome ante Ñerucameu, regresaré a mi casa. Ya vimos las formas de permiso o aviso para retirarse. Ahora veamos algunos ejemplos de expresiones de despedida. Peucayal, nos vemos, nos veremos. Peuclecayal, nos seguiremos viendo. Peucayal, nos veremos de nuevo, según sabemos. A continuación, te invito a escuchar un ejemplo de Chalientún. Amutuan lamnien. Feleiseya, kume putoy mi mai. Chaltumay, memoria tami puche. Chaltumay seya, peucayal. Peucayal. Kusawain, trabajemos. Observa el siguiente cómics en Mapuzungún. Luego, con la ayuda del vocabulario, intenta traducir el castellano en los globos correspondientes. Que te quede bueno tu trabajo. Peucayal, nos vemos. Chao, chao.